Perfecto. Bueno, la ecuación de segundo grado, partimos desde la ecuación ordinaria. Primero, en el primer miembro podemos ver que se puede desarrollar el cuadrado del binomio. Se realiza el primero al cuadrado, en este caso negativo, menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y después el segundo miembro se despeja pasando con distintos signos. Se resuelve primero el paréntesis, la distributiva, y bueno, nos quedaría la expresión que se ve ahí en negrita, completa de la ecuación de segundo grado. Pero si la comparamos con la ecuación general de lo que es la parábola, vamos a tener en cuenta, ahí está, por si no la recordaban, vamos a tener en cuenta que A va a ser, podés darle un, creo que, ahí está, A va a ser distinta de 0, por lo que es, esta es una parábola con la ecuación vertical. Entonces, A va a ser distinta de 0, término cuadrático, B va a ser igual a 0, que B era el término que tenía X e Y, y evidentemente no está. Implica que, perdón, implica que el eje de simetría está rotado y no está bueno, no es igual a X y no es igual, o sea, perdón, no es horizontal ni vertical, se encuentra con una inclinación distinta. Ahí está, perfecto. Y después el C igual a 0, porque en este caso al ser vertical solo va a tener un término cuadrático en X. Y E distinta de 0, término lineal en Y. Más F, que es una constante. Después la ecuación de segundo grado con eje horizontal se realiza el mismo procedimiento, parte de la ecuación ordinaria que explicaban los chicos en este caso, donde en la anterior, al ser vertical, tenía X y H, en este caso, en ese lugar está Y y K. Entonces se hace exactamente lo mismo, se desarrolla en el primer término el cuadrado del binomio, se despeja, y si la comparamos en este caso con la ecuación general de segundo grado, vamos a ver que la parte A va a ser igual a 0 por el hecho de que es horizontal en este caso. Por eso sí va a tener C, que es Y al cuadrado. B va a ser 0 también, por lo que explicó el David. Y E va a ser distinto de 0, el término lineal, más F constante. Bueno, ahora vamos a exponer una aplicación de este tipo de cónicas, es bastante importante. Bueno, acá una vez más se encuentra la definición, los elementos que la conforman, la deducción del cuestionario. Acá hay una alternativa para hallar también la ecuación ordinaria de una parábola con vértice desplazado. Lo único que hacemos es, en lugar de definirla, definir un vértice en el origen de coordenadas, lo definimos directamente ya con unas coordenadas a chicas y definimos una recta directriz paralela al eje de las abscisas que pase por una coordenada k menos p, siendo p la distancia focal, y un foco colocado con una abscisa h, o sea, la misma abscisa del vértice, en el caso de que fuera con el eje de simetría vertical, ¿no? La abscisa h en la ordenada k más p, siendo esta que se abre hacia las y positivas. Así creamos un modelo matemático genérico que permite hallar todos los puntos x y que conforman una parábola, cualquiera sea su desplazamiento. Bueno, de esta manera lo que hacemos es lo mismo, o sea, la única diferencia es que en lugar de colocar acá 0 y p, x y p, colocamos h, k más p, bueno, x y k menos p,
que serían las coordenadas de, sería la ordenada de la directriz. Bueno, se resuelve, ¿no?, las X, y si reordenamos, llegamos a la ecuación ordinaria que habíamos mostrado recién. Acá hemos realizado un modelo gráfico dinámico con el que podemos ver cómo va a variar la forma de la disposición de la parábola según algunos parámetros, según variemos algunos parámetros, ¿no? Bueno, sabemos que si cambiamos la abscisa del vértice, bueno, la parábola se desplaza horizontalmente, la ordenada del vértice, lo mismo, solamente verticalmente. Y ahora vemos algo curioso con la distancia focal. Se puede ver cómo la directriz, bueno, se aproxima y se cierra la parábola a medida que la distancia focal se aproxima a cero. Y en el momento en que la distancia focal se hace negativa, ocurre lo que habíamos dicho, de que la parábola se abre hacia las y negativas, y comienza a separarse nuevamente la directriz y el foco, y bueno, se empieza a abrir nuevamente, pero hacia las negativas. Acá, bueno, se puede ver la posición del vértice, la posición del foco, la directriz, la ecuación ordinaria, la ecuación general también, cómo varía, las distancias al punto amarillo, que es el que se está moviendo ahora, que es el punto definido de este, menos 4,82, menos 2,14. Y se puede ver que las distancias al foco y a la directriz, efectivamente, son ambas exactamente idénticas, que era la condición principal que definía una parábola. Bueno, lo mismo ocurre si se trata de una parábola horizontal, ¿no? Acá se puede ver que la distancia focal es negativa, entonces abre hacia las X negativas. Una vez más, se cierra hasta que pasa a las positivas, se empieza a abrir hacia las X positivas. Y bueno, cambiando la ordenada del vértice y en este caso lo que cambia, sí, bueno, la ordenada y la abscisa se ve cómo cambia, se desplaza la parábola. Y nuevamente, si vemos cómo se desplaza el punto en la parábola, podemos ver que las distancias de 1 y de 2, al foco y a la directriz, se mantienen siempre iguales. Ahora queremos hablar sobre una aplicación que tiene esta curva en la fabricación de distintas tecnologías, ¿no? Una de las características más importantes de la parábola se refiere a la propiedad de reflexión que está presente. En la reflexión, una línea de alguna señal incide sobre una superficie y esta es expulsada de la misma con el mismo ángulo con el que incide. Si esto se aplica a una superficie parabólica reflectante, obtenemos un denominado espejo parabólico. La propiedad más importante de este tipo de espejos es que al incidir un haz de luz paralelo al eje de simetría, eso quiere decir que, bueno, en este caso sería paralelo al eje X, todos los rayos se verán reflejados con dirección al foco, pudiendo concentrar toda su energía en este. Asimismo, si sitúa una fuente de luz en la posición del foco de la parábola, todos los rayos emitidos se reflejarán de manera paralela al eje de simetría. Y esto es un principio del funcionamiento de lámparas y faros direccionales, cocinas solares, antenas, incluso hasta radiotelescopios. Bueno, para comprobar esto, lo que vamos a hacer es definir una parábola de directriz, bueno, vamos a hacer esto, vamos a definir una parábola de directriz horizontal cualquiera, y vamos a despejar la variable y para poder hallar la función que la describe. Esto nos va a servir para hacer análisis de reflexión de las superficies parabólicas. Vamos a utilizar una parábola con vértice en el origen y de distancia focal p igual a 1, con eje de simetría vertical, es la que vimos al principio, que era la más simple, pero que nos va a servir bastante bien para hacer el análisis Podemos ver que, bueno, la función que describiría esta parábola, si estuviéramos tratando con funciones, sería x² sobre 4. Esto, definir la función, nos va a permitir después hallar la derivada en un punto, para hallar la pendiente y ver cómo es el ángulo de incidencia y cómo se refleja se va a reflejar los haces de luz en la superficie parabólica.
Bueno, como sabemos, el rayo, al reflejarse, debe ser paralelo al eje de simetría para que éste sea redirigido hacia el foco, por lo que estos tendrán un ángulo, un ángulo respecto a la horizontal de 90 grados. Para conocer el ángulo de incidencia es necesario conocer primeramente la pendiente de la curva en el punto de incidencia del rayo, cuya coordenada va a ser x1, en este caso, genérica, ya que este valor representa la tangente del ángulo de la superficie respecto al horizonte. Es aquí donde utilizaremos el cálculo para conocer la derivada de la función en dicho punto y a través de la función inversa de la tangente conocer el ángulo de la superficie. Bueno, lo que hacemos acá es definir bueno, el ángulo de la superficie, que va a ser el arco tangente de la derivada de la función en dicho punto. Una vez hallado el ángulo, lo único que tenemos que hacer para hallar el ángulo de incidencia es restar. Vamos a restar el ángulo con el que inciden o sea, el ángulo de los rayos respecto a la horizontal con el ángulo de la curva en ese punto respecto a la horizontal. Entonces hallamos el ángulo de incidencia. Conocemos el ángulo que tendrá el rayo dirigido respecto a la superficie parabólica, y este rayo puede representarse como una recta de pendiente m que pasa por el punto de incidencia. Para hallar esta pendiente debemos hallar la tangente del ángulo resultante. Como habíamos dicho recién, la pendiente representa eso, ¿no? La tangente del ángulo que genera una recta con la horizontal. Resultante de la diferencia del ángulo de la superficie y el ángulo de incidencia del punto de x1. Así que lo que hacemos ahora, bueno, sacar la tangente de la diferencia que hay entre el ángulo de incidencia y el ángulo de la superficie. Bueno, ya que tenemos la pendiente y tenemos un punto, que lo que podemos hacer es aplicar la ecuación punto pendiente para hallar la recta que va a definir, o sea, que va a representar ese rayo. Y bueno, quedaría algo como esto, que bueno, si no fuera genérica sería bastante más simple. Pero bueno, lo que podemos hacer acá es simular gráficamente cómo serían esas reflexiones. Bueno, acá se puede evaluar la abscisa de incidencia, ¿no? O sea, se puede cambiar la abscisa de incidencia para ver dónde impacta el rayo en una superficie parabólica. Si hacemos que esta superficie sea reflectante, lo que encontramos es que... No se puede. Tengo que no insertado las cosas. Bueno, ahora sí se puede ver cómo el rayo incide en cualquier punto de la parábola y la superficie lo lleva directamente hacia el foco, que como sabíamos el foco se encontraba en la posición, en la misma abscisa del vértice, pero en una ordenada igual a 1. Entonces 0, 1 sería el foco. Bueno, acá podemos ver la cantidad de rayos, ¿no? Cual sea la cantidad de rayos, podemos ver que todos se van a ir redirigir hacia el foco, ¿no? Y de esta manera podemos tanto recopilar, por ejemplo, como hacen los telescopios, la luz de estrellas lejanas, concentrarlas todas en un receptor y bueno, así observarlas, o simplemente colocar una fuente de luz en ese foco para generar un faro direccional, ¿no? Que tenga una dirección según nosotros coloquemos el eje de simetría. Perdóname, David, esa aplicación en la realidad de todos los días, ¿dónde lo estamos viendo? Y lo podemos ver en los faros de los autos. En los faros de los autos. Por eso, siempre debe estar la lámpara en el foco. ¿Para qué? Para que refleje paralelo, como está en este caso sería el proceso inverso, poner la lámpara en el foco y entonces, por la propiedad que vos explicaste, todos los rayos salen paralelo y no se generan sombra en el pavimento. Cuando nosotros vemos en nuestro auto que hay sombra en el pavimento, significa que la lámpara se movió y no está en el foco.
para aquellos autos que tienen óptica del tipo parabólico. Hoy día, la mayoría de los autos antiguos eran parabólicos. Y hoy, en los autos modernos, ¿qué tipo de cónica tienen en los faros? La verdad, profe, desconozco. Ya no son parábolas, son elípticas. Mírenlo, piénsenlo en los autos modernos que conocen ustedes. Tienen una forma elíptica o de elipsoide, ya no son parabólicas. Sin embargo, el Torino, el Fireland, todos esos autos antiguos, el Falcon, es parabólico. Piénsenlo, son redonditos y en el fondo tiene una forma parabólica. ¿Me explico? Sí, tal cual. Tal cual. Y esa Bueno, y usa acá, esa propiedad reflexiva de las parábolas. Por eso es importante este tipo de cónica también. y bueno, estas superficies parabólicas que se utilizan surgen de, bueno, de realizar, de generar esta curva y hacerla girar sobre su eje de simetría, ¿no? Que, bueno, es algo que se demuestra acá, en este modelo 3D, en el cual podemos ver cómo va a variar la posición del foco según las diferentes formas que pueda tener la parábola, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos algo parecido a lo que sería un faro de auto, tal cual, un poco más. El foco sería la bolita esa que está en el medio, no sé si se alcanza a ver. Y ya cuando, por ejemplo, ya se parece más a una antena parabólica, se puede ver que el foco ya está un poco más alejado de la superficie, ¿no? Y bueno, lo interesante es que todas estas superficies, todas estas aplicaciones, ¿no? Incluso desde una luminaria hasta algo tan complejo como la observación de las estrellas y cosas así, o la recepción de señal satelital, etcétera, se realizan mediante la misma curva. Y bueno, utilizándola de diferentes maneras, ¿no? Cambiando un poco la distancia focal, etcétera. Y bueno, nada, eso sería todo lo que tengo para decir sobre la parábola. Está bien. Otra sugerencia. Ves que en las iglesias, las cúpulas de las iglesias, ¿qué le parece a usted? ¿Qué tipo de cónica es la cúpula de una iglesia? Parabólica. ¿Cómo? Parabólica. Claro, al ser las cúpulas, y justamente donde está, por ejemplo, en la catedral nuestra, tiene una cúpula arriba de donde habla el sacerdote. ¿Se dieron cuenta ustedes? ¿Alguna vez si fueron? Esa La verdad no me cúpula, acuerdo. Sí. tiene un formato parabólico, de manera que si el micrófono está en el foco de la parábola, el sonido sale todo en forma paralelo y no hay ruido, no se chocan las líneas. ¿Se comprende el concepto físico? Sí. Bien, esos Sí. temas los tienen que saber ustedes y los que están mirando y los que luego van a ver este video. Por eso el trabajo de ustedes es muy importante porque va a permitir que muchos compañeros puedan conocer esta cónica, yo diría a la perfección como lo han mostrado ustedes.